Perfecto. Hola a todos, soy Francisca Quesada, editora del Observatorio de Educación y Bienestar Socioemocional y Sexual de Fundación Relaciones Inteligentes, desde donde estamos realizando este ciclo de webinars que tienen por objetivo reflexionar sobre lo que necesitamos para educar en este siglo XXI. Y hoy tenemos una gran invitada, se trata de Lucha Sotomayor, pero le gusta que le digan Lucha. Em, es experta en violencia en línea y participación ONU, autora de Yo Digital, miembro del equipo de incidencias de UNICEF Healthworks and Violence para el Centro Global de Innovación y para UNICEF Chile. Hace 6 años que también es directora de la ONG Todo Mejora, una fundación que busca prevenir el suicidio adolescente de niños y niñas víctimas de discriminación de la diversidad sexual. Es autora de 2 libros para niños, niñas, niñes, de la Bonita Ediciones, y actualmente trabaja para la oficina de la representante especial del secretario general de la ONU en violencia contra los niños, niñas y niñas, a cargo del área de participación y en prevención y reporte de violencia, y como parte del equipo de violencia en línea a cargo del trabajo directo con la industria. Con Lucha vamos a conversar sobre las diferencias generacionales entre cuidadores y niños y cómo eso afecta a la brecha digital. Compartirá recomendaciones de cómo acompañar a los niños en sus procesos digitales y cómo ayudarlos a estar protegidos en línea. Lucha, la pantalla es toda tuya. Muchas gracias por la presentación, muchas gracias por la invitación. Solamente corregir que no trabajo actualmente en UNICEF, trabajé, no me puedo meter en problemas si no trabajo en UNICEF hoy día, no, sino que mi trabajo está muy enfocado en cómo le hacemos recomendaciones a los gobiernos en el mundo para que involucren a niños y niñas en la creación de políticas que les afectan, dentro de ellas también cómo ayudar a prevenir la violencia en línea y cómo involucrar a los niños y niñas en eso. Y efectivamente tengo un libro para niños y niñas que se llama Yo Digital, que es una guía sobre Internet. En mi presentación uso algunas imágenes del libro, pero lo que busca es llevar un poco a la práctica todo lo que les voy a contar. Así que voy a compartir mi pantalla, porque mi idea es hacerle una presentación. Mi presentación tiene poco texto, son principalmente imágenes, ¿ya? Para que no piensen que voy a estar así lateando, tiene otro título eso. Pero quiero partir por invitarlos a viajar en el tiempo, ¿sí? Irnos al pasado y acordarnos, por ejemplo, cuando eran chicos, chicas, tenían un paquete de galletas o algo rico, y algún adulto les decían, hay que compartir. Y uno dice, no, pues yo no quiero compartir, son mis galletas, qué lata compartir, ¿verdad? No, pero es que hay que compartir si compartir es bueno. Y cuando somos chicos y chicas, nos enseñan que es bueno compartir y nos tatúan en el inconsciente que es bueno compartir. Pero llega un momento hoy día en el que los niños y niñas están en internet, están en redes sociales y compartir es malo. No, no compartas, compartir es malo. Pero ¿cómo compartir es malo si compartir era bueno? A mí me dijiste que era bueno compartir. ¿Por qué de repente compartir pasa a ser malo? Y no es que compartir sea malo, compartir efectivamente es bueno. Lo que pasa en Internet es que muchas palabras cambian de significado. Y se nos olvida que nuestras interacciones en línea no tienen la misma naturaleza que nuestras interacciones fuera de línea. Y como adultos y adultas y personas ya que hemos visto la historia de Internet, entendemos un poco estos significados, entendemos esta sutileza, pero los niños y las niñas no necesariamente. Porque cuando les decimos que la información está en la nube, esa es mi palabra favorita, yo un niño miro para afuera y digo, ¿cuál? ¿Cuál de todas? No, es que en realidad la nube no es una nube, es un edificio lleno de computadores donde se guarda información. Cuando le decimos que ese es tu amigo en Internet, es distinto al amigo de la vida real. Una página fuera de línea, ¿sí? Se da vuelta, se rompe, en línea una página distinta, es un tab en inglés, es una pestaña. Y así, el peso, ¿cuánto pesa esto? El peso físico, el peso virtual. El mundo, el lenguaje de Internet es confuso y dejamos a los niños un poquito abandonados en esto, porque asumimos que son nativos digitales. ¿Sí? Este gran concepto, y como son nativos digitales, asumimos que entienden los riesgos, que entienden cómo funcionan, que entienden estas diferencias que se dan entre el mundo fuera de línea y el mundo en línea.
y los dejamos solos en Internet. Cuando normalmente, o sea, cuando en realidad, perdón, la definición de nativo digital es que sabes usar muy bien un dispositivo. Si le entregamos un teléfono a un niño pequeño, lo va a saber usar muy bien. Ahora, ¿cómo podemos, no debemos asumir que porque sabe usarlo, entiende lo que pasa detrás de la pantalla? Entiende cosas como por qué los riesgos suceden, por qué nada se borra, por qué compartir es malo, por qué si yo eliminé la foto de WhatsApp igual la tienen, por qué. Entonces, los niños quedan solos en Internet y lamentablemente al estar solos están también en riesgo. Algo, la parte esta, un poco la parte más, vamos a entrar en la parte más pesimista de la presentación y después vamos a entrar en la parte optimista de la presentación. La parte pesimista vamos a mirar un poco lo que pasa. O sea, efectivamente, el año 2017 UNICEF sacó su Estado Mundial de la Infancia, que es una publicación que saca cada 2 años, la sacó sobre el mundo digital. Los niños y niñas en un mundo digital, y parte estableciendo que todos los niños y las niñas están en riesgo en Internet, no hay ninguno que se salve. Mis hijos, los tuyos. Riesgo es distinto a daño, pero están todos en riesgo. Lo bueno es que todas las formas de violencia son prevenibles, ¿sí? Y aquí vamos a ver un poco cuáles son las recomendaciones de cómo prevenirlas. Pero antes vamos a hablar bastante de cuáles son estos riesgos y vamos a reflexionar el por qué, cuáles son las brechas que nos separan hoy día con nuestros hijos, con nuestras hijas, para poder entender cómo ellos ven el mundo. Y de esa manera, desde que entendemos también esa perspectiva, se nos va a hacer un poquito más fácil este proceso de acompañamiento. Miremos algunas cifras no muy alentadoras. Como sabemos, obviamente, la pandemia significó que muchos más niños y niñas tuvieran que empezar su despertar digital, aunque no estuviesen preparados para hacerlo. Y eso aumentó también los riesgos, o sea, las distintas formas de violencia en línea. Se está viendo lamentablemente un altísimo aumento en la producción de material de abuso sexual infantil. We Protect, la segunda cita de ahí, es una alianza internacional entre como los grandes actores, está UNICEF, está la industria, está Naciones Unidas, están todas las grandes organizaciones que trabajan para la protección de niños y niñas, y se juntaron para trabajar el tema del abuso sexual infantil en línea, y el año 2019 estimó que hay cerca de 150.000 individuos intentando conectarse con niños y niñas a través del mundo digital. Siempre habíamos visto, por ejemplo, que el bullying fuera de línea y el bullying en línea iban de la mano, y con un mismo fenómeno con aplicaciones diferentes. Y por primera vez en pandemia vimos que el bullying en línea aumentó y el en persona disminuyó porque no había interacción en persona, pero vimos el aumento, porque vimos que pese a no existir interacciones entre pares, interacciones así personales, el cyberbullying aumentó. En Chile las denuncias aumentaron un 86% durante el 2020. Antes de la pandemia ya se estimaba que 1 de cada 3 niños y niñas estaba siendo víctima de tanto bullying como cyberbullying. Aquí estas son algunas cosas que vimos en Europa durante la pandemia. La mitad de los niños, ellos mismos reportaron que estaban usando demasiado Internet. Subió el discurso de odio. La mitad dijo haber sido víctima de cyberbullying y que además aumentó durante la pandemia. 2/3 reportaron problemas con la privacidad y con el uso de sus datos y el ser testigos de cómo su información personal está siendo utilizada. Con todo esto les quiero mostrar que el problema es real, el problema existe, lamentablemente las consecuencias pueden ser bastante poco afortunadas, por decir un término que no le hace juicio en realidad al problema, tanto los efectos de salud mental, los efectos de sociabilidad, la ideación suicida, la estigmatización, hay muchos problemas asociados también a la violencia en línea. Ahora, un poquito de teoría. ¿Cuáles son estos riesgos? ¿Ya? Vamos a verlo, los vamos a clasificar en grupos, más que decir 1, 2, 3, 4, 5, como siempre lamentablemente van surgiendo nuevos riesgos también, los clasificamos, y los clasificamos en las 4C. Y lamento mucho contarles que hasta hace un año eran 3C, ahora hablamos de 4. Ojalá no tengamos que hablar de 5, ¿sí? El primer grupo de riesgos son los riesgos
de contenido, relacionados al contenido que yo miro en Internet, ¿sí? Y eso puede ser contenido inapropiado para la edad, sexual, sangriento, de radicalización, de autodaño, etcétera. Que este contenido no está apropiado para que lo vea yo, niño, niña, niña. Después están los riesgos asociados a la conducta. ¿Cómo me comporto yo con otras personas en Internet? ¿A qué le doy like? ¿Qué comparto? ¿Qué subo? ¿No? De qué me río, qué me gusta, qué no me gusta, en relación a otras personas. Y de aquí obviamente está la violencia entre pares, el cyberbullying, pero también las suplantaciones de identidad, el discurso de odio, hay muchos como factores que dependiendo de la zona del mundo, cuáles son los más prominentes. Después están, la mayoría, esto es una como el principal miedo muchas veces de los padres y madres, que son los riesgos de contacto. ¿Con quién hablo yo en Internet? Y ahí obviamente uno de los principales esfuerzos internacionales es el atacar la violencia sexual en línea, la explotación sexual infantil, el que yo hable con alguien que no conozco, ¿sí? O que sí conozco, pero los riesgos asociados a eso. Y ahí también están las estafas, la radicalización de niños y niñas, se habla mucho de cómo a través del contacto con terceros se les va radicalizando políticamente, también el discurso de odio, son muchos riesgos que se transmiten de manera diferente según el grupo. Y este cuarto grupo es este nuevo que hablamos, que son los riesgos de contrato, y son aquellos riesgos asociados a mi relación contractual con la industria, con Google, con Facebook, los términos y condiciones que yo acepto, cómo se hace uso de mi información. Hoy día estamos hablando, por ejemplo, que se está menoscabando la libertad de pensamiento de los niños. ¿Por qué? Porque si los niños están navegando en Internet, después Google o Facebook o YouTube le va a proponer contenido similar a lo que ya vio. Entonces los niños quedan en un loop del mismo contenido una y otra vez, sin tener la libertad de reflexión y de pensamiento y de creatividad. Eso es uno de las consecuencias asociadas también al uso de la información. El que los niños y niñas y las personas en general no sepan la cantidad de información que están entregando en sus interacciones. Ahora, Internet no es malo, yo siempre me gusta decir eso porque Internet es muy bueno, vamos a ver por qué. El desafío está en cómo hacer que los niños y niñas saquen lo mejor de Internet, sean su mejor versión en Internet y se beneficien de lo que Internet tiene que entregarles, porque pueden cumplir muchos de sus derechos. Vamos a hablar de los derechos de los niños también. ¿Cómo hacer que ellos se puedan beneficiar de lo mucho que Internet tiene para entregarles, estando protegidos y conscientes de los riesgos asociados? Así como cuando un niño sale a la calle y le enseñamos a mirar a la derecha y a la izquierda antes de cruzar la calle, le estamos enseñando a prevenir un riesgo y a beneficiarse de un tiempo en el aire libre y en la plaza, ¿sí? Y le enseñamos cómo cuidarse. Bueno, tenemos el mismo desafío en línea, porque una de las diferencias entre adultos, cuidadores, padres, madres y los niños y niñas es que nosotros vemos estos mundos como separados. En línea, por una parte, y fuera de línea, por otra. Los niños lo ven como un solo mundo. Yo cuando estaba escribiendo el libro, el Yo Digital, hice varios focus con niños y les preguntaba, mi pregunta favorita era, ¿cómo se imaginan el celular que ustedes van a tener cuando sean grandes? ¿Cuál es el celular del futuro? ¿Sí? Y para todos era parte de su cuerpo. Mira, yo aprieto un botón que voy a tener aquí al lado del ojo y se abre una pantalla, o aquí en la mano yo voy a tener... El celular estaba en su cuerpo, no era un aparato diferente, está en ellos. Este mundo en línea es parte de su mundo. Entonces el desafío es cómo nos metemos nosotros a ese mundo y los acompañamos y los ayudamos, más que el decir cero pantalla. Eso es lo que vamos a conversar después de esta introducción. Ahora, pero pensemos, ¿por qué Internet se convirtió en este como caldo de cultivo de riesgos? ¿Qué pasó que de repente tenemos estos riesgos de contenido, material sexual infantil en línea, cyberbullying, y estos términos y condiciones, lo que pasa con la industria, que se queda con información? A mí siempre me gusta, y estas son imágenes del libro, me gusta partir entendiendo la historia. Siempre se dice, obviamente, que cuando uno entiende la historia, se entiende mejor el presente, ¿no? Y los comportamientos de las personas. Yo no sé si ustedes saben cómo nació Internet y cuándo nació Internet. Internet, el que no conocemos nosotros, la idea inicial de Internet, y eso se lo contamos a los niños en el libro, y súper entretenido. Bueno, esta parte es la diferencia, que el mundo antes no tenía Internet. Es como, oye, Internet no es algo que existió siempre, lo inventaron las personas. Y
nace en los años 60 en la guerra, así en un contexto bélico. Es la historia así súper entretenida de la guerra, de cómo yo tenía que transmitir información de un punto a otro de manera confidencial y de manera inmediata y con códigos. Por eso codificamos en Internet en un lenguaje universal de números para que cualquier persona, independiente del lenguaje que hable, lo entienda. Y así sale este proyecto de transmisión de información confidencial inmediata en tiempo real entre distintos computadores conectados, ¿sí? Y esto empieza a evolucionar, pero recordemos de dónde nace. Nace de matemáticos, de científicos, de militares, de mentes pensantes, ¿sí? De mentes que leen términos y condiciones, de mentes que entienden el funcionamiento, que entienden la misión de esta herramienta. Y cuando está evolucionando esto, en algún momento, porque este proyecto se empieza a expandir también a otros lugares de Europa, empieza a crecer esta como idea de este centro de información conectado, antes de la web, esto es antes de la web, y en algún momento habían como 1000 computadores en el mundo conectados a Internet, ¿sí? Entre ellos, y si yo quería enviar un mail, por ejemplo, si yo le quería enviar un mail a la Cons, que la veo ahí, yo tenía que conocer el camino exacto que iba a recorrer mi mail. Iba a pasar por 950 computadores. Y yo tenía que conocer ese recorrido. Si no lo conocía, mi mail no iba a llegar para allá porque pasaba por los cables, no por la antena que tenemos hoy día. Eso es un usuario perfecto. Eso es un usuario responsable. Eso es un usuario que lee términos y condiciones y que es responsable de su protección, de su conducta, de con quién habla, de qué ve. Internet pone la responsabilidad de protección en el usuario, porque siempre ha sido así. Y el año 89 se crea la web, la www, que es lo que nosotros ya conocemos como Internet. Y lo que hace que se cree la web es que se crea el hipervínculo, que dos páginas se pueden conectar. El clic, haz clic aquí y te vas a otro lugar. Eso es lo que se crea el año 89 y deciden darle este poder al mundo. ¿A quién le entregamos esta cosa que es tan poderosa? A las personas. Y ahí el mundo empezó a darle el uso que hemos visto, la creación de redes sociales, sin nunca imaginar tampoco que esto iba a traer riesgos asociados. Pero la forma de funcionamiento siempre se mantuvo en la responsabilidad puesta en la persona que la está usando. Y obviamente con la globalización y la masificación en la usabilidad también empiezan a usarlo los niños y, y las niñas y las niñas. Y hoy día la minoría de edad en Internet es 13 años. A los 13 años tú eres responsable de tu protección. Lo que desde el punto de vista de derecho a la infancia no tiene ningún sentido. Parte de mi trabajo es cómo lo cambiamos esto, cómo hacemos que la industria se regule, pero eso es otra charla, ¿sí? Pero mientras tanto, ¿cómo ayudamos a los niños y las niñas a ser responsables de su protección? A acompañarlos, ¿sí? Y lo primero es explicarle cómo funciona Internet. Internet no es algo mágico, no hay una nube, no es hadas que mágicamente se conectan, de repente yo abro mi computador y está conectado. No, Internet depende de las personas, es algo físico, que tiene cables que van por debajo de la tierra y depende de nosotros. Lo primero es empoderar a los niños con respecto a su actitud frente a Internet, que tienen autoría, que tienen autonomía, que pueden decidir. Y eso es por eso tan importante el entender, porque volviendo un poco atrás en la presentación, asumimos que son nativos digitales y como nativos digitales pensamos que esto lo entienden, pero si uno se imagina que de repente de un día para otro tú llegas al mundo y esto está, ellos no lo vieron nacer como lo vimos nacer nosotros. Entonces ellos tienen un entendimiento diferente. Y es muy importante empoderarlos con información sobre el cómo funciona, para que sepan que es algo material, físico, que depende de las personas y que ellos también pueden eventualmente dominar y ser dueños y no ser dominados por Internet. Ante el desconocimiento somos dominados por Internet. ¿Cómo dominamos Internet? ¿Cómo revertimos la relación de poder entre el usuario y la herramienta? Ese es uno de los desafíos. Ahora, veamos la diferencia. Veamos la diferencia entre adultos y niñas y niños y niñas. Hay dos fenómenos históricos que hay que considerar que son súper importantes en las diferencias. El primero es la Convención de Derechos del Niño. La Convención de Derechos del Niño es un tratado de derechos humanos, es el tratado de derechos humanos que se ha aprobado más rápido en la historia y que le reconoce a los niños y las niñas sus derechos. Tan simple como eso. Y eso tiene 31 años, la misma edad que Internet. ¿Qué significa eso? Que los cuidadores, padres, madres, educadores, muy probablemente crecieron sin derechos. El mundo no les había reconocido sus derechos.
Los niños y niñas antes de la convención eran vistos como objetos de caridad. Cuando pasan a ser sujetos de derecho, no nos vamos a poner lateros de hablar de la convención, no se preocupen, pero les voy a contar algunos derechos de la convención. Si bien tiene más de 40, hay 4 que a nosotros nos interesan hoy día. El derecho a libertad de expresión, que eso no era reconocido. El derecho a acceso a la información, eso no era reconocido. El derecho a autonomía de decisión sobre sus cuerpos, sobre sus asuntos, el influir en las materias que les afecten, no era reconocido. Y el derecho a asociación pacífica que tienen los niños y niñas. E Internet nace al mismo tiempo y es un canal a través del cual los niños y niñas pueden canalizar estos derechos. Ellos pueden expresarse, informarse, asociarse, decidir a través de Internet. Sin embargo, la visión que ellos tienen sobre Internet es distinta a la que tienen los adultos sobre Internet. Muchas veces nosotros replicamos inconscientemente la forma como nos criaron y nos vemos reflejados en ese niño o niña que está al otro lado. Y decimos, pero cuando yo era chico esto no funcionaba así. Mis papás jamás me habían aguantado esto. El otro día estaba conversando con un grupo de mamás del curso sobre un tema, me dice, es que ahora se sienten con el derecho a no sé qué. Dije, no es que se sientan con el derecho, es que lo tienen y lo saben. Y esa es una gran diferencia. ¿Por qué? Porque hoy día a los niños y a las niñas se les enseña que tiene derechos, lo que está muy bien enseñarles sus derechos. Ellos conocen sus derechos. El otro día mi hijo dijo que se quería teñir el pelo verde, yo tenía el pelo de todos los colores, así que no soy ninguna autoridad para decirle que no, y le dije, bueno, pero es que yo creo que en el colegio te van a poner problemas. Y mi hija de 9 años salta y dice, ¿qué se mete el colegio en nuestro pelo si es nuestro derecho a elegir cómo nos queremos ver? Es mi cuerpo, yo decido, dijo. Bien, sí, pero los adultos hoy día, todavía, que crean las políticas, que crean los programas, que crean las reglas, que están educando, no necesariamente tienen internalizada esta tremenda diferencia que tenemos. Es mucho más, yo también soy mamá, como les cuento, y en el momento en que yo entendí esta gran diferencia, que yo crecí sin derechos, que están creciendo con derechos, y por lo tanto es imposible pensar el mismo escenario de crianza, se me hizo más fácil también el acercamiento a ellos, en el momento de conversar las cosas, en el de saber que ellos están empoderados en sus derechos y que merecen que los trate como sujetos de derecho. Y para ello, hablarles el lenguaje que ellos que ya no hay que hablarles con tanta pábula, hay que explicarles las cosas como son. Es una de las cosas que tratamos de hacer en el libro, explicarles los riesgos, explicar cómo funciona, porque ellos tienen que protegerse. Es súper importante que lo entiendan. Entonces, lo primero es entenderlos como sujetos de derecho, respetarlos como sujetos de derecho y no pensar que voy a poder replicar necesariamente cómo me criaron a mí, porque era en un momento histórico diferente, con herramientas diferentes, con un nivel de acceso diferente. Entonces, por eso también miramos el mundo de manera diferente y somos nosotros, los adultos, los que tenemos que acercarnos a ese mundo y no esperar que ellos y ellas se acerquen al nuestro. Entonces, el entender esta diferencia que justo en el mismo momento se crean Internet y la convención. O sea, yo creo de verdad que esta es la brecha generacional más grande de la historia, porque los niños y niñas tienen derechos, los adultos no tenían derechos, los niños y niñas crecen inmediatamente con este canal a través del cual canalizar sus derechos, y los adultos no crecieron con ese canal, no crecieron con Internet. ¿Y qué significa eso? Nosotros inconscientemente replicamos también la estructura de crianza que tuvimos, de alguna medida tratamos de mejorarla, etcétera. Pero si nos enseñaron a mirar para los dos lados de la calle antes de cruzar, probablemente yo le voy a enseñar a mi hija, mira los dos lados de la calle antes de cruzar. Si me enseñaron a no hablar con extraños en la plaza, yo le voy a decir no hablar con extraños en la casa. Nadie nos enseñó cómo protegernos en Internet. Nadie nos enseñó sobre estos riesgos. Nadie nos enseñó que existe el cyberbullying. Nadie nos enseñó que existen los packs, que existen un montón de apps. Nadie nos enseñó. Entonces los padres y las madres están súper huérfanos, así como los niños quedan solos en Internet bajo el supuesto de que son nativos digitales, los padres y las madres quedan solos en este tema de tener que criar en este mundo digital, sin necesariamente tener la información. ¿Y por qué es tan importante tener la información? Porque en la medida que uno es parte del mundo de los digital de los niños y niñas y que ellos sienten que mi mamá, mi papá, mi profe, mi cuidador, mi adulto cercano entiende tecnología, cuando el niño tiene un problema en Internet, va a tener la confianza para acercarse al adulto. Porque siempre la primera recomendación para los niños es habla con
un adulto siente que ese adulto se siente cómodo con la tecnología o entiende su mundo, obviamente va a dar una distancia y no se va a acercar al adulto. Y por eso es tan importante ser parte de ese mundo. Ahora vamos viendo cómo. Primero quiero empatizar, porque es súper difícil. Yo trabajo en esto, lo manejo técnicamente al revés del derecho y como mamá también me cuesta. Es difícil, requiere cerebro, requiere aprender, requiere corazón, tiempo, requiere conversar, requiere entender a los niños, o sea, requiere dedicación, efectivamente. Es mucho más fácil dejar a los niños solos con el juego, con el computador, con el tablet, con el video, e irse. Es más cómodo, el babysitter estrella, ¿no? No. Sin embargo, obviamente eso tiene riesgos asociados y esto implica más tiempo, implica ser parte. Pero como padres, madres, cuidadores, me imagino que si están escuchando esta conversación es porque queremos ser parte. Ahora, ¿qué hacer? ¿Ya? Aquí vamos a la parte de más recomendaciones concretas. Es súper importante transmitir esta noción de responsabilidad, ¿sí? De autocuidado. Así como hablamos de autocuidado fuera de línea, es importante hablar de autocuidado en Internet. Pero también, un tema súper importante, nosotros adultos sabemos que Internet está compuesto por personas. Todo lo que en Internet se escribe, se dice, se sube, se baja, lo hizo una persona. Bueno, hoy día la inteligencia artificial igual la hizo una persona, es inteligencia artificial. Pero sin embargo, cuando miramos a un niño, a una niña, está solo con un dispositivo. Si yo estoy solo con mi dispositivo y nadie me ha enseñado que adentro de mi dispositivo, en Internet, hay millones y billones de personas permanentemente, si nadie me ha enseñado que la interacción en Internet es necesariamente con personas, ¿cómo lo voy a saber? Lo importante es ciertas nociones básicas, es bien importante transmitírselas a los niños. Entonces, este concepto de autocuidado, el concepto de la persona que está en Internet permanentemente, y de cómo fuera de línea tratamos bien a las personas en línea también, como fuera de línea respetamos a las personas en línea también, y no como, ser cómplices de este falso supuesto que a través de una pantalla tengo licencia para hacer y decir lo que yo quiera. ¿Sí? Los niños van a crecer detrás de una pantalla, van a estar detrás de la pantalla siempre. Es importante transmitirles que en esa pantalla hay personas. Por eso digo, son nociones bien básicas al comienzo. Empoderar con información, recordar que los niños entienden, decirles que Internet no es algo mágico, explicarles cómo funciona. Por ejemplo, ¿por qué se borra una foto? O sea, ¿por qué si yo borré una foto la pueden bajar igual? Bueno, existe el backend tecnológico, el pantallazo que alguien puede descargar. O sea, recordemos al comienzo, las palabras cambian de significado, no significan lo mismo. Tenemos que educar a los niños, no solamente, yo creo que un gran error es solamente educar en los riesgos, porque muchas veces, muchas como técnicas de acompañamiento en Internet o cosas que parten los colegios, a veces están súper enfocadas en el riesgo, cuidado, no compartas, pero yo no saco nada con anticipar el riesgo si no entiendo el por qué. Cuando yo entiendo el por qué, estoy más preparada para enfrentar los riesgos. Y van a haber nuevos riesgos. Lamentablemente Internet crece, evoluciona. Cuando estaba trabajando la estrategia de incidencia para UNICEF sobre temas de violencia en línea, un facilitador de un taller un día me dijo, tu gran desafío es que estáis trabajando con un blanco en movimiento, tu blanco se mueve, tenéis que estar apuntando un blanco con una flecha, ¿sí? El blanco se mueve, no es quieto, Internet no es evoluciona. Entonces, ¿qué pasa si le enseñamos a los niños 3, 4 riesgos? Van a haber 5, 6, 7, 8 riesgos distintos, van a cambiar las redes sociales, van a cambiar la plataforma. Si entendemos lo que une todo eso, si entendemos la base, la historia, el cómo funciona, voy a estar más preparado también para ir anticipando estos riesgos. Es súper importante incentivar la reflexión crítica en los niños sobre Internet, que no pierdan que no se les coarte su capacidad de pensamiento con estos riesgos de contrato, su capacidad creativa yo siempre pienso, no todo puede estar tan perdido. Internet tenemos que mejorarlo, y ¿quiénes van a hacer de Internet? ¿Quiénes le van a dar un uso más ético a Internet? ¿Quiénes van a decir, oye, ¿sabes qué? No está bien que mi información sea almacenada y después utilizada para ganar dinero y para radicalizar? No está bien eso. Ese cambio lo vamos a generar con esa reflexión crítica. Yo estoy trabajando con una organización que está en Europa y en Canadá, y es una red social para niños menores de 13 años.
protegida, y es como, más que una red social, un espacio como de interacción, donde pueden crear cosas, conectarse con pares, pero súper bien, está muy bien trabajado, obviamente no se almacena ninguna información confidencial, con consentimiento parental, y es muy protegido, y ellos hacen un montón de investigación, y ellos están viendo con la usabilidad que estos niños y niñas es la primera generación que está mucho más consciente de su privacidad, del uso de su información, y que ellos mismos están creando mayores políticas de protección. Los mismos niños y niñas están siendo más conscientes y están protegiendo a sus pares. Hemos visto en mi trabajo para Naciones Unidas, yo trabajo en cómo los niños y niñas son parte de las soluciones. Algo que vimos en pandemia de manera impresionante es la cantidad de niños educando a otros niños con respecto a la violencia. Le dicen, esto que te está pasando a ti se llama violencia y no es normal. Y esto es lo que puedes hacer. Bueno, eduquemos a los niños para educar a otros niños sobre, y está pasando, el tema de la educación digital entre pares es súper fuerte. ¿Pero por qué? Porque tienen que, esos niños y niñas que están empoderados con información se las van a transmitir a otros. ¿Y en quién confía un niño o una niña? Un adolescente sobre todo, que muchos de los problemas de riesgo están en la adolescencia. ¿En quién confía? En otro adolescente, en su par. Empoderando a los niños, ayudamos a que ellos empoderen a otros niños y niñas también. Acompañar y ser parte de la experiencia digital. Hay que hacer la pega, hay que conocer las apps, hay que conocer los juegos, hay que meterse en los juegos. Los juegos en línea desarrollan un montón de habilidades, y un montón de habilidades que van a necesitar en un mundo más digital, ¿sí? Pero obviamente los juegos en línea también hoy día son la plaza pública. Nos juntamos después del colegio en Minecraft, en Fortnite, ¿sí? Ahí nos vemos. Nos juntamos ahí, interactuamos ahí, pero también podemos hablar con extraños, como hablamos en la plaza. También nos pueden regalar un candy como nos regalaban en la plaza. Y ese candy, koyak, el equivalente que nos regalan pavos, nos regalan armas, nos regalan cosas que podemos usar en los juegos. Es importante conocer esos juegos, jugar con ellos, entenderlos, ver los skins, ver por qué. ¿Por qué? Porque en la medida, repito, en la medida que uno es mentor digital de los hijos, que uno es ojalá, quien le enseña a usar la tecnología, que el primer celular que usen sea el de los papás o de las mamás, voy a generar un mundo en común, una complicidad. Y en el momento que ese niño o esa niña tenga una experiencia negativa, que lamentablemente es muy probable que tenga algún tipo de experiencia negativa en algún momento, pueden ser obviamente de menor escala, pero en el momento que tenga una experiencia negativa, va a acudir a ese adulto cercano, porque va a tener la confianza. Si no, probablemente no va a saber a quién acudir, o va a acudir a un par y que no necesariamente vaya a poder guiarle en el qué hacer. Por eso es tan importante ser los mentores digitales de los niños, para que cuando ellos necesiten el acompañamiento, lo encuentren. A mí, mi hijo me ha pasado, por ejemplo, que cuando empezaron a ver videos de YouTube Kids, etcétera, solos, un día mi hijo llega y dice, ¡ah! Y cerró el computador. Y yo, ¿qué te pasó? Y un video pestañó. Y él inmediatamente dijo, esto no es normal, algo está pasando, esto puede ser un hacker, esto no está dentro del funcionamiento, cierra el computador, y vino corriendo y me dice, mamá, creo que me están hackeando el computador. Yo, ¿por qué? Y me contó, y hablamos, pero sucedió que al sentir una amenaza de algún tipo, acudió a su mamá, porque sentía la confianza que la podían ayudar. Y por eso es tan importante ser parte. Y para eso, ver los videos, ver los youtubers que les gustan, hacer preguntas, educar sobre privacidad, preguntarle. Mi hijo es más bueno para leer, mi hija es más floja. Entonces, por ejemplo, yo a mi hija le he ido contando yo digital. He cachado que no se lo lee, entonces me siento y le digo, oye, ¿tú sabes cómo nació Internet? Y le empiezo a contar, y lo hemos ido conversando, entendiendo que necesita estas herramientas, porque las pantallas están para quedarse y son muy buenas para muchas cosas. ¿Sí? Típica pregunta voy a anticipar la pregunta. Tiempo recomendado de pantalla. Eh, no hay un acuerdo de cuál es el tiempo recomendado de pantalla. No hay una fórmula así, 2 horas, 3 horas. Lo importante es entender qué están haciendo los niños en Internet y qué están dejando de hacer. Porque a lo mejor, dependiendo de las circunstancias, el uso en ese momento puede ser súper provechoso, puede estar aprendiendo, puede estar interactuando con sus pares, y en pandemia será muy útil, pero ¿qué está dejando de hacer? También me pregunta mucho cómo las adicciones, cómo sacar a los adolescentes de la pantalla, dar ofertas atractivas, poner horarios, también yo creo que es importante poner horarios, y ser parte, o sea, tratar de meterse al mundo de ellos, más que querer sacarlos 100%, meterse al mundo y encontrar ofertas atractivas también alternativas. Y
Y aquí la importancia de protección, aunque en Internet esté puesto en los niños, en realidad siempre tiene que, como padres, como madres, educadores, está puesto en nosotros. ¿Cómo ayudamos también a proteger? Aparte de conversar, acompañar, conocer, ser parte, bueno, hay ciertas reglas que tenemos que cumplir. Respetemos las minorías de edad. Si una red social tiene una minoría de edad de 13 años, respetémosla. Yo he escuchado tantos cuentos que no, que mi mamá me hizo la cuenta, da lo mismo, para que pueda escuchar música. No, las reglas están hechas para protegerlos. Yo tengo una muy amiga, psiquiatra infantil, que dice, entregarles a los niños una red social antes de la edad que corresponde es como dejarlos solos en un callejón, abandonados. Así, respetemos las minorías de edad. También configuremos la privacidad, la tecnología con la máxima privacidad. Hay tutoriales, yo sé que es súper difícil, para poner YouTube Kids hay que hacer un doctorado, así, tengo la suerte de tener una pareja bien tecnológico, entonces también me apoya, pero uno busca cómo hacer, y hay un montón de tutoriales hechos para papás y mamás de cómo configurar la privacidad. De los dispositivos, de las redes. Lamentablemente, por la lógica de funcionamiento de la industria de ganancias, los dispositivos y las redes y las aplicaciones vienen con la publicidad por default, cuando debiese ser al revés. Nosotros tenemos que configurar la privacidad. Algún día, espero, lo vamos a cambiar. No darle, o sea, nosotros también prediquemos con el ejemplo. No le demos likes a comentarios negativos, no apoyemos funa, o sea, nosotros tratemos de comportarnos como queremos que nuestros hijos se comporten. A mí me pasó que yo cerré mi cuenta de Twitter hace como 4 años porque dije, yo no puedo hacer esto, es un bombardeo de negatividad y a veces a veces no nos damos cuenta, y también los adultos somos parte de eso. También somos parte del replicar esta cultura un poco de violencia, de agresividad, y si queremos que nuestros hijos y nuestras hijas no sean parte de esa cultura de violencia y agresividad, nosotros prediquemos con el ejemplo. Yo siempre invito a eso también. No es solo sobre ellos, es sobre cómo nosotros nos comportamos también delante de ellos. Y enseñarles la importancia del autocuidado y cuidarnos nosotros mismos también. Y creo que ese es el final de mi presentación. Sí, no sé, comentarios, preguntas, etcétera. Ojalá que les haya entregado un poco de herramientas. Es una etapa súper desafiante, pero creo que también que estamos viviendo un momento histórico que lo estamos escribiendo. No hay una fórmula. Y por lo tanto es tan importante crear estos espacios de conversación, de diálogo, de informarnos y de conversar con otras mamás, otros papás, otros coeducadores. Están en la misma que nosotros. No estamos solos en esto. Estamos todos y todas y todes en esto. Gracias. Gracias, Lucha, por esta presentación. Realmente muy interesante. Nos aportaste datos muy buenos. Y bueno, efectivamente te adelantaste a las dos preguntas que tenía que venían de cajón, que es el tema de la adicción y todo esto, porque a mí me hace mucho sentido lo que tú dices, que es mejor como más que combatirlo y quitarlo, meterse en el mundo y acompañar, porque básicamente esto nos va a acompañar el resto de nuestras vidas y lo veo en mi hija también, que de repente tiene 5 años y efectivamente sí, le paso pantallas, ve YouTube y qué sé yo, pero yo la he visto que aprende, o sea, se aprende cosas de memoria, de repente la veo jugar cosas que aprendió en eso, entonces y te lo dejo a ver para que me digas qué opinas, que hay estudios, hemos hecho un webinar la otra vez con otra especialista que se había como encargado del tema que es como antipantallas y todo el tema, que había tenido acceso a estudios que decían que el aprendizaje con una pantalla a nivel cerebral no era el mismo que uno en presencial o en el juego, pero no sé, ¿qué opinas tú? ¿Están así? Mira, no hay estudios concluyentes. Efectivamente, por ejemplo, UNICEF tiene un centro de investigación que se llama Innocenti. Se lo recomiendo porque en la mayoría de las publicaciones, y hay muchos como discussion papers, que son papers de discusión permanente, o sea, que están con el debate vivo, más allá como del informe, ¿sí? Innocenti, ha estado investigando un montón, por ejemplo, el tema de las adicciones de los juegos en línea. No entrar, dice la puerta. ¿Vieron que me iban a interrumpir mis niños? ¿Sí? Investigando como por ejemplo las adicciones en los juegos y si efectivamente hay evidencia sobre las adicciones y cuáles son también los beneficios, porque efectivamente lo que se ve es que, claro, tú puedes comparar por ejemplo el proceso educativo presencial en línea y puede ser mejor el presencial, pero hay instancias de la interacción digital que genera habilidades de resolución de problemas, ¿ya? Motivación para aprender. De estrategia. Hay varias cosas que también, ahora, hay un tema que se me olvidó mencionar, que yo creo que es importante, sobre todo para el tema, hoy día
tuve una entrevista de radio sobre esto, y es el efecto en salud mental en las niñas adolescentes de ciertas redes sociales. Y ahí es muy importante, porque claro, Internet puede ser beneficioso, pero la manera como hoy día está funcionando también puede ser dañino en términos de salud mental más allá de las adicciones. A mí un tema que me preocupa bastante es la falsa imaginería de los filtros de Instagram, y hay todo un tema, ahora salió una noticia hace poco que Facebook sabía, o sea, Facebook es dueño de Instagram, para los que no saben, de WhatsApp y de Instagram del mundo, Google y Facebook, el mundo completo. Y, mi amor, ya estoy terminando, pues, ya. Sí, ok. Chao, chiquis. Ya, mi amor. Sí, un gatito. Ya, ok. Ya, pero tengo hambre, quiero almorzar. Ya, vamos a comer. Vamos a buscar al papá. Vamos a buscar al papá. Tiene que estar. Ya, espérame, senta ahí. Espérame, senta ahí. Ya, dije no entrar y le dibujó un corazón al no y entró. Esa es mi hija. Y claro, estamos en Instagram y vemos que todos y todas son más felices que yo, se ven mejor que yo, están más tostados, están más flacos, con labios más rojos, sin arrugas, así. Están más feos. No, ya. Y eso son filtros y es tan importante transmitirle a los niños y las niñas que esto que vemos no es todo, no es realmente así. Y eso genera un montón de ansiedades, de ideaciones suicidas también, y de miedo. Entonces es importante no asumir que todo es bueno, sino que tiene sus beneficios, pero hablemos del lado B. Empoderemos al entender el por qué. Si no vamos, es un mundo que está para quedarse, ¿cómo hacemos para sacarlo mejor? Y como tú dices, no es, o sea, están los juegos en línea y las adicciones, y tenemos que nosotros, así como tratamos de que nuestros hijos no sean adictos a nada, ¿sí? Porque también si les damos chocolate se pueden ser adictos al chocolate. No queremos que sean adictos al azúcar. ¿Cómo les incentivamos la alimentación saludable? Y también ponemos límites como padres. También hay que poner límites, también hay que poner orden, también hay que poner reglas, pero no es la prohibición absoluta, es el acompañar, el tener reglas claras, el conversar, el potenciar el autocuidado también. Mi hijo, por ejemplo, no mi hija, pero mi hijo cuando estoy en charla se pone por el lado porque no quiere que lo miren porque sabe que está la cámara prendida. Eso es autocuidado. Claro. En cambio, mí. Claro, bueno, y es lo mismo, o sea, educar a los niños y a los adolescentes sabiendo que estamos generando vínculos con otros es lo mismo que se educa de forma presencial, o sea, no querer violentarlo, es lo mismo como que lo haría en una sala de clase, no hacerlo de forma online, entonces tampoco hay que hacer un esfuerzo extra, ni claro, está bien conocer de Requiere internet, más, pero requiere también hay más un tema de criterio y investigación. un tema claro. Pero así como acompañamos y educamos fuera de línea, acompañamos y educamos en línea también. Claro, es como lo mismo. Más desafiante nomás, porque es un mundo más nuevo para los papás y las No lo mamás. conocemos, claro. No sé si alguien más quiere opinar algo, Connie. No, yo tengo, en un minuto cuando Lucha dijiste así como, bueno, hay que explicarles el trasfondo, yo dije, yo no sé nada del trasfondo. El libro, para eso está el libro Yo No, por Digital. eso. Bueno, Sí, primero, entonces cuéntanos eso, ¿dónde la gente puede adquirir tu libro? Que está, yo sé que está, que es un libro maravilloso. Yo Digital. Está disponible en labonitaediciones.com, también está disponible en muchas librerías, en Casa Ideas, hay amigas que lo han comprado por Corner Shop, así, pero se van a la segura con labonitaediciones.com, ahí se puede comprar directamente, está la versión en papel y está la versión digital también. Algo súper lindo es que está escrito con emojis, es un libro ilustrado, es una guía ilustrada, como pueden haber visto ahí en algunas imágenes, es como todo, aquí está, es la no, esa no es la trivi emojis, esto habla de las redes sociales, pero es un libro que tiene, por ejemplo, que está escrito, pero adentro del texto, obviamente, tratando como de acercar también el papel a la realidad digital. Sí. Oye, y otra pregunta, ¿cómo es que tú te apasionas por esto? Porque siendo no nativa digital, ¿cómo es que te vuelves una apasionada de entender esto y poder justamente también resguardar y enseñar a otros con respecto a esto?
A ver, trabajé en tecnología un montón de años, trabajé harto, antes de meterme al mundo como de Naciones ¿Eras Unidas, hacker? UNICEF, no, tecnología. No toda la tecnología es hacker, eras hacker, papá, no. Trabajaba en una organización que se llama Ciudadanía Inteligente, que creaba tecnología para el empoderamiento ciudadano, apps para que la gente estuviera más informada, Más para que pudiera hacker. monitorear a las autoridades. Ser hacker. Beatriz, no son hackers. Son hackers buenos. Sí, pero ¿Por qué le dicen sí, así? porque son ¿Por qué le hackers. ponen hackers? Ya, Beatriz, mi amor, por favor. Ya, estoy en una charla con gente que tú no conoces con una pantalla. Yo tampoco. Ya. Eso pasa cuando yo pensaba que mi pareja iba a estar aquí ahora, pero no está. Suele suceder. Bueno, y estuve trabajando un montón de tiempo en tecnología para el empoderamiento ciudadano. Y de ahí me fui a trabajar a UNICEF en una herramienta de empoderamiento de adolescentes, una herramienta tecnológica, y empecé cuando yo estaba trabajando en UNICEF, empecé a meterme full en tema de violencia. UNICEF tiene obviamente derechos de los niños y niñas y varias patitas, género, salud, malaria, violencia, etcétera, y me metí full en violencia contra los niños. Y dentro, porque existen distintas formas de violencia, la violencia en línea inmediatamente me fue súper atractiva. Y empecé a investigar un montón y ahí empecé a trabajar activamente en UNICEF en temas de violencia en línea. Después trabajé para el secretariado, para la representante especial del secretario general, que es donde estoy hoy día, haciendo una investigación sobre participación, incluyendo temas de violencia en línea. Y de ahí me fui a UNICEF específicamente a cargo, estaba en esta headquarters en Nueva York, en el equipo de incidencia de UNICEF, a cargo de establecer una estrategia de incidencia para el tema de violencia en línea para UNICEF. O sea, UNICEF globalmente, ¿qué tiene que cambiar para frenar el tema de la violencia en línea? Y un tema enfocado en la industria. De ahí entre medio, la Bonita Ediciones me invitó a escribir este libro, y nada, o sea, más que me apasiona lo digital, es que me apasiona la protección, la injusticia, y que este es un tema ante el cual los niños y niñas están súper expuestos, y así como existen muchas formas de violencia, y en mi trabajo me toca trabajar en violencia en línea, pero trabajar en participación, en prevención y reporte de violencia con todas las otras formas de violencia, con niños y niñas en situación de calle, niños y niñas que trabajan, refugiados inmigrantes, niños y niñas indígenas con discapacidades, y distintos tipos de violencia, tanto violencia doméstica, violencia callejera, comunitaria, por conflictos, por crisis. O sea, lamentablemente es un abanico enorme. Mi paraguas general es violencia, y dentro de las formas de violencia me especifico en violencia en línea. En este sentido, bueno, siempre el bullying ha sido un tema en los colegios, ¿no es cierto? Pero por primera vez el colegio se volvió absolutamente digital, y quizá antes le hacían como un quite hacerse responsable quizá al bullying que sucedía, el cyberbullying. ¿Qué está pasando hoy en día con la formación de los colegios con respecto al cyberbullying, cuando apenas estamos lográndolo con el bullying que era presencial? ¿Cómo va eso? ¿Cómo se están formando los profesores? Yo ya quedé así como, uy, tengo que aprender muchas cosas simplemente por ser mamá, pero me imagino que los profes que apenas están, algunos aprendiendo a usar Zoom, por ejemplo, debe ser como que ahora, además, se tiene que empezar a hacer cargo de que hay un mundo que está pasando en paralelo en la sala de clases que ahora es online, donde está ocurriendo este ciberbullying. Sí, Luche, ya a lo que dice la Connie, me gustaría agregar también cómo crees tú el tratamiento que le tienen que dar los colegios, por ejemplo, al uso de las redes sociales de sus propias instituciones, donde muestran niños, donde muestran lo que están haciendo. Muchas veces lo agarra cualquier persona y la red social es abierta, entonces también guíanos un poco de cómo crees que debería ser en ese sentido. Sí, efectivamente, bueno, iba a tomar apuntes, pero está malo el lápiz. Hay varias cosas, así voy a partir por lo que preguntaste tú, Fran, que es, hoy día siento que está muy en pañales lo que se llama la salvaguarda, safeguarding en inglés, que es cómo tú generas políticas de prevención en la protección, o sea, por ejemplo, eso, ¿cachai? Y creo que todavía nosotros estamos en mi oficina organizando un evento de salvaguarda para va a exponer scouts, varios gobiernos, como de las políticas, de asociaciones de deporte, pero todavía está bien en pañales como del entender que cualquier interacción con niños y niñas requiere de políticas de prevención, incluso también las redes sociales, y que van más allá al consentimiento del uso de las imágenes.
Luego, ¿en qué está el tema? Yo siento que todavía está súper en pañales el tratamiento como el cyberbullying y de todo el tema digital en los colegios en general. Hubo mucha polémica en algún momento porque la ley de bullying establece que la responsabilidad es el recinto de donde ocurre el bullying, pero eso no se aplicaba en el mundo digital, como muchas de las cosas que no contemplan lo que pasa en el mundo digital. Hoy día se están haciendo un poco más de avances al respecto, pero creo que todavía no hay suficiente educación digital hacia los mismos profes. Yo fui testigo de cómo cuando para la pandemia veía a algunos profesores de mi hijo o hija que no sabían usar lo que estaban las herramientas, que no entendían los riesgos asociados y que a veces se capacita a un profe, por ejemplo, el encargado de convivencia escolar que entiende de cyberbullying, pero no necesariamente a todos los profesores que van a estar interactuando en línea en algún momento con los niños y las niñas. Entonces, lamentablemente no es suficiente, creo yo, lo que se está haciendo. Pueden haber algunos colegios más avanzados que otros, pero depende al final, creo yo, de la voluntad que tenga el colegio, de los recursos y del compromiso que tenga para estar al día y de cómo capacitan a todos sus profesores y no solo a uno, que pasa también con los temas de socioemocionalidad, pasa con los temas de sexualidad, o sea, son varios temas en los que hay una persona que maneja y que a lo mejor ni siquiera lo maneja 100% y que no se considera que todas las personas que interactúen con niños y con niñas tienen que tener capacitaciones sobre esto. Entonces hay algunas organizaciones, yo siempre recomiendo mucho a los colegios Brave Up, que es una organización que trabaja adentro de los colegios, trabaja con los niños y niñas, con los profesores y con los apoderados, tanto en educación digital y en entender las interacciones digitales de los niños y las niñas adentro de la sala de clase, y de generar una comunidad alrededor. Pero obviamente eso es una organización que trabaja con los colegios. ¿De qué manera pensamos planes nacionales que vengan impartidos por los gobiernos, que se hagan cargo de hacer frente a estos problemas en las escuelas? Y ahí estamos muy en pañales. En el mundo en general, no solo en Chile, en todas partes. Y en ese sentido, ¿tú qué le dirías a los candidatos presidenciales, a sus comandos, para que se involucren en este tema y hagan algo desde las políticas públicas? Uno, varias cosas les diría a los candidatos presidenciales. De partida, que no invisibilicen a la infancia en general. Vimos con la pandemia que los niños y niñas quedaron totalmente invisibilizados y hemos visto cómo la pandemia ha afectado tremendamente a los niños y las niñas. Desde la educación en línea, la no interacción entre pares, los problemas de salud mental y ahora problemas de orfanato, o sea, de niños y niñas huérfanos. La cantidad de niños y niñas huérfanos en el mundo son terribles, ¿sí? Entonces, no invisibilizar la infancia y el considerar cuáles son los problemas de la infancia. Y uno de ellos también es el tema digital, y que es una responsabilidad del Estado el generar políticas de protección a los niños y niñas, y el regular mejor también la industria. También la industria, Facebook, Google, etcétera, tiene que responder a las regulaciones nacionales de los países. Nosotros podemos fortalecer nuestros sistemas también de regulación. Entonces, el darle prioridad a esto, considerar que los padres y madres están súper huérfanos en la educación digital, que de ellos depende este acompañamiento, ¿sí? A los niños y niñas. Pero ¿quién les enseña a los padres? Yo, así como que necesitamos políticas de Estado con materiales educativos, con campañas nacionales dirigidas a padres y madres de, bueno, sí, tengo que acompañar a mi hijo y mi hija en su experiencia digital. Díganme cómo. Yo no puedo, es como cuando decimos para el castigo corporal, por ejemplo, que uno de los grandes problemas de violencia contra los niños en el mundo. No hay que pegarle a los niños en la casa, ¿sí? ni una cachetada, ni un cocorrón, nada. Bueno, ¿cómo educo a mí? Explícame cómo hacerlo, cómo es la crianza positiva, el positive parenting, ¿cómo lo hago? Explícamelo. No sacas nada con solamente decirme, tienes que educar a tu hijo en el mundo digital, no tenés que usar la violencia. Los padres, madres, educadores necesitan acompañamiento, materiales, recursos, capacitaciones, charlas y empoderarse para acompañar a sus hijos. Si no, también son huérfanos de la información. No todo es la discusión del 10%. No, Oye, y en ese sentido, además de leer Yo Digital, si tú tuvieras que hacer una recomendación, vaya a ver el video aquí o a visitar tal sitio web que puede ser un primer buen inicio para formarse como cuidador en estos temas. ¿Qué recomendarías? A ver, para las personas que hablan inglés, a mí me gustan mucho, lo voy a escribir, la página del NSPCC, que es en UK,
que es la sociedad, el National Society for the Protection of Children, la Sociedad Nacional para la Protección de Niños y Niñas. Te puedo mandar videos para compartir, así algunos, sobre el tema yo te puedo mandar los videos para que los pongamos, pero también las páginas de UNICEF, de los países, a lo mejor si no te gustó lo que hay en UNICEF Chile, puedes buscar UNICEF Argentina, UNICEF Paraguay, UNICEF Uruguay. Las páginas de UNICEF en general tienen buena información para los papás y las mamás en español, en su lenguaje, de cómo acompañar. Porque la mayoría de los recursos que a mí me gustan mucho están en inglés, por eso recomiendo los que tiene UNICEF, Innocenti también, para los que hablan inglés también, el blog de, ¿cómo se llama? María Pérez. Del LSE, del London School of Economics, Parenting for a Digital Future. Parenting for a Digital Future. Este es un blog buenísimo, 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 como con las últimas recomendaciones, así, sobre todo en temas de crianza. Pero las páginas de UNICEF Chile y la página de Break Up también es buena. Y mi libro, obviamente. Nuestro observatorio para poder recopilar toda esa información. Tenemos una sección que dice ahí material educativo, así que ahí por interno te voy a pedir todos esos datos para poder subirlos y que los tengamos disponibles para todos. De todas maneras, me tengo que ir, chicas, porque tengo que alimentar aquí a mi criatura que debiese estar acostada, debe estar comida, acostada y durmiendo. Así que tengo que ir. Todos somos lucha. Así que por acá también. Así que bueno, darte las gracias por tu presentación. Y bueno, nos estamos viendo. Muchas gracias a los que se conectaron. Gracias, Lucha, eres maravillosa. Eso. Gracias a ustedes también por la invitación, encantada lo que necesiten en su proceso también y me encanta lo que están haciendo. Felicitaciones por el trabajo también, súper necesario y vamos que se puede. Va a ser lento y difícil, pero están haciendo lo importante. Okay. Chao, chao, que estén muy bien. Chao.